Ok, estamos escuchando bandas emergentes en Off the Records. Una gran sorpresa, Narciso. Realmente muy bueno. Muy loco que suenen de la manera que suenan. O sea, suenan a Los Gatos, suenan a La Balsa. ¿Y tienen cuánto? ¿18 años? 16, 18 años. Muy loco. Bueno, eso tiene la música de generacional, ¿no? Que cuando querés acordar, hay un montón de influencias que vienen de muy, muy, muy atrás y alguien hoy en día las toma. Eso tiene de mágica la música. Y hablando de música y hablando de magia, lo que vamos a contar a continuación tiene que ver con un proyecto muy particular que nace a través de Fabricio Pedrotti. Él es quien escribe el ritual de Jane's Addiction. Jane's Addiction es una banda que a mí personalmente, hasta que leí el libro, me había pasado por el costado. ¿Por qué? Porque yo conocía Jane's Addiction, perdón, de Just Because, de ya más de 1997 por ahí, y había toda una época que me la había perdido. Hasta que me encontré con este libro que habla sobre Ritual de lo Habitual, un discazo, un disco fundacional de esta banda. Y no te voy a decir que me volví fanático porque a esta edad es medio difícil hacerse fanático de cosas, pero me encantó, me voló la cabeza Jane's Addiction y me voló la cabeza el libro. Y es por eso que estamos charlando, lo tenemos conectado del otro lado a Fabricio. Fabricio, ¿me escuchás? Buenas noches. Perfectamente. Hola Nacho, hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, excelente. Tu libro fue una sorpresa, si bien yo sabía que existía, por el hecho de tener esto de que te decía, de que lo tenía medio de costado a la banda, medio como que no lo había leído. Hasta que eh, empecé a sacar cuentas por lo que vos contabas en el prólogo, por lo que se iba contando sobre ese libro, de que es un libro que vos escribiste en principio sin contar con los testimonios de la banda, y en principio fue una tarea de puro amor, ¿verdad? No, o sea, fue más al revés, diría yo, de buscar el testimonio de la banda, Ujú. a partir de más de 100 horas de entrevista. Entonces, para mí lo clave era, partiendo de ese amor que vos mencionás, que tal cual, Ujú. estoy totalmente de acuerdo, es una banda que tengo tatuada incluso, de antes de eso, llegar a ellos y llegar a hablar con Perry, Ah, es eso. Eso es lo que con, yo malinterpreté, exacto. con Dave, con Stephen, con Eric. Entonces, para mí era clave tener el testimonio de ellos y aparte creo yo que si bien las distancias son enormes y bueno, puede parecer que estamos en mundos distintos y en cierta forma es así porque bueno, estamos en diferentes continentes, pero sacando eso creo que se puede conseguir un testimonio, por ahí cuesta un poco más desde estos lugares, pero siempre se puede. Entonces fue así que fui dando primero con algunos de ellos, creo que el primero fue Dave, y después con Eric, y después con Perry, después con Stephen, y así armando como el mapita. Entonces, para mí era clave tener los testimonios de todos ellos, y no solamente de ellos como banda, sino también otros grupos que fueron influenciados por ellos, que pueden ser Anthrax, Living Colour, Fishbone, o que compartieron también escena, ¿no? Y los Pumpkins, por ejemplo, también, Ujú. por dar otro ejemplo. También participa Jane, la musa de Jane's Addiction, Sí, eh, que tiene una eh, historia muy particular. igual, la exnovia de Perry, así que sí, fueron más de 100 horas de entrevistas a lo largo de 5 años, pero sí, terminó siendo así, y sí con mucho amor, con muchísimo amor por la banda, pero traté que ese amor no dejara al costado la cuestión periodística, obviamente, y contar las cosas como ellos me las contaban a mí, y hacer las preguntas incómodas, porque hay muchos Hay temas incómodos. muchísimo de eso. Sí, sí. Eso es espectacular. ¿Vos cómo llegás a Jane's Addiction y al ritual de lo habitual? Por un libro que me regalaron mis viejos cuando tenía 11 o 12 años, Ujú. que ya iba muy, muy encaminado para la música, que se llama Mil un Discos, que es como una enciclopedia de discos que hay que escuchar antes de morir, ¿Mm? y tiene como una breve sinopsis de cada uno. Entonces fui como haciendo, creo que arranca en los 50 o los 60 ese libro, y fui haciendo un repaso disco
por disco, de más o menos lo que me iba interesando. Y así descubrí a Alice in Chains, a los Pilots, a Jane's Addiction, pero Jane's creo que fue la que más me quedó ahí guardada, junto con The Cult, creo que son las dos bandas que más escucho. Sí. Pero sí, Jane's los conocí por ahí, y el primer tema que escuché me acuerdo también patente, que fue Ocean's Eyes de Nothing Shocking. Así que arranqué con esa. Bien. Jane's Addiction también una banda a la cual mucha de esa gente se refiere como fundacional, ¿verdad? Porque también era parte de una escena que yo no sé si está desvalorizada o al menos se la mira de costado, que es la escena de fines de los 80 en California, que ha dado muchísimo a la música. Sí, tal cual. Aparte, totalmente de acuerdo con vos. Aparte, pasa algo muy loco, que es que hay un periodo del cual no se habla tanto, que es justamente ese, o esos 2 años, o año y medio, entre el fin del glam metal, Ujú. si se quiere, de la explosión, ¿no? Me refiero al glam metal, y el principio de lo que fue el grunge. Entonces, hay una cuestión de ahí, de 89-90, que el grunge ya estaba, pero era más incipiente, o incluso más en la época de Nothing Shocking, que era el 88, que de lo cual no había mucho escrito, no se hablaba demasiado. Y fue todo lo que después terminó haciendo de caldo de cultivo para las bandas de grunge, para bandas como Soundgarden, como Ujú. decíamos, Alice in Chains, Nirvana y, y muchas más, o los Pilots también. Entonces, creo que ese año, o esos 2 años que faltaban ahí, para mí eran muy importantes, porque había mucha historia para contar, así que sí, totalmente de acuerdo. Sí, Y pero además, Jane's Addiction te daba la sensación, o al menos cuando uno se encontraba primeramente con la imagen de la banda, con imágenes de ellos en vivo, o recortes de revista, que también que era como nos llegaba la música en esos momentos, daban la sensación de ser una banda peligrosa. ¿Cómo explicarlo? Una banda que de las cuales no sabes qué puede llegar a pasar en vivo, y por lo que se va contando en el libro también, tiene eso, tiene esa sensación de peligro latente, esa sensación de puesta en escena que decís no sabes para dónde van a salir y que es absolutamente atrapante, ¿o no? sí, tal cual, tal cual. Es una especie de tragicomedia que, Ujú. que es muy loco. Bueno, incluso cómo terminó la banda, ¿no? También hace poquito, Sí. que fue con una pelea entre Navarro y Perry arriba del escenario el año pasado. Sí. Entonces, digamos que terminó más o menos de una forma bastante a los Jane's Addiction, si se Sí, quiere. sí, sí. Y ahora, Muy hace muy parejo todo. es muy parejo para seguir con la historia, obviamente, no, Ujú. no van a cambiar. Y ahora hace unas semanas que salió una denuncia de los tres miembros, o sea, de Stephen, eh, Dave y Eric contra Perry y viceversa. Entonces sigue como habiendo toda esa cuestión de que es una banda funcional y muy disfuncional también. Y que en un periodo que vos decís, ¿cómo pudieron hacer esto, esta cantidad de cosas locas? Terminaron sacando dos discos que, bueno, Alucinante. si hablamos de esa etapa, alucinantes, y después también, ¿no? Después lo que fue el regreso, pero uno se pone a ver lo que pasó en la etapa previa a Ritual de lo Habitual, y cómo se llegó a eso, e incluso a Lollapalooza, que el Claro. Lollapalooza arranca justamente para hacer como de gira despedida de Jane's Addiction. Uno se pone a mirar eso y había sobredosis de Sí. heroína de las peores, autolesiones, había ¿Se hizo pactos. cuántos cortes se hizo Perry en el cuerpo? 364. Enfermo, Pero, señor, qué innecesario. pero lo loco, que también cuenta Eric en el libro, es que Perry se lo hizo para que le quedaran toda la vida, Ujú. que le quedaran siempre, y tenía que ponerse sal en las heridas para que le quedaran siempre, pero le duraron unos días las Ujú. heridas. Entonces después se le fueron las marcas, los cortes, entonces se cortó al divino botón, para decirlo de alguna forma. Pero sí, así hay un montón de historias bizarras, graciosas, y por eso es loco que hayan podido hacer un disco doble platino, como Una Ritual de locura. lo Habitual, y bueno, también con todo lo que fue Nothing Shocking y lo que vino después también, ¿no? ¿Cuándo vos te diste cuenta que tenías una historia muy importante?
Lo empecé a escribir en 2014, lo terminé en 2019. Creo que mi primera idea era escribir un artículo con entrevistas a la propia banda. Y, y después dije, no, mejor voy a esperar, voy a armar algo un poco más grande. Y ahí me di cuenta de que la historia era muy rica. Justamente hablando con el productor, que fue el primero que entrevisté, que Eso, vos falleció. llegaste primeramente con el productor de Ritual de lo Habitual. Claro, que produjo Ritual y Nothing Shocking, y produjo también a The Offspring, Alice in Chains, a bueno, un Mm. montón de bandas de esa época. Eh, y lo loco sí fue que empecé con él, fue la primera entrevista que dio lugar después al libro, y, y bueno, él me dio mucha información que después me sirvió para encarar todo lo demás, porque bueno, aparte de siendo el productor, era una persona externa que a la vez tenía que hacer de mediadora de estas cuatro personalidades muy diferentes entre Qué sí. difícil es. Totalmente difícil, porque estaba cada uno en un momento distinto. eh, no, era realmente, yo creo que es digno de una serie de Netflix por la historia, no por el libro, sino por la historia Ujú. de la cantidad de cosas que pasaron. Y bueno, después Dave Jarden falleció hace unos años, pero por suerte pude contar con su testimonio, y bueno, y ahí se fue encaminando, y después creo que siguió Navarro como El entrevistado. siguiente fue Navarro. ¿Qué tal es Navarro como entrevistado? Con Navarro, lo que pasaba, por lo menos cuando lo entrevisté yo, era el tema de la falta de memoria de esa época. Claro. Bueno, habían pasado en ese momento 25, casi 30 años, y uno ya de por sí con esa cantidad de años que pasan de que hizo algo así, se complica un poco, sumado a la situación personal de él, que estaba en rehabilitación por momentos. La grabación se tuvo que pasar a otra fecha, a la grabación de Ritual me refiero, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso hizo bueno, que por ahí la cuestión de los datos con él no se pudiera abordar de la misma manera, pero lo bueno que se pudo hacer en las entrevistas fue hablar de cómo él piensa que Ritual de lo Habitual envejeció, cómo él ve Ritual de lo Habitual hoy. Entonces, por ahí aporta una perspectiva que también está muy buena, que es la del músico, que se puede desconectar de eso que ya produjo, de eso que ya hizo, Ujú. dar sí, una perspectiva más fresca, si se quiere, ¿no? Por ahí el más memorioso era Stephen Perkins, que sabía hasta con qué toms de batería había grabado cada canción. Sí, ese es como el que aporta la mayor de datos técnicos, ¿verdad? El libro. Sí, es el más nerd, si se quiere, en cuanto a la parte técnica. Bueno, Perkins tiene todos los shows de Jane's Addiction grabados, No, todos. es Eh, un montón. Entonces hay un archivo ahí que esperemos que algún día salga, por lo menos una parte de eso. Pero sí, él sabe mucho, aparte siempre fue un tipo muy sano, y eso imagino que hizo bueno, que la memoria se conservara mejor que por ahí otros. ¿No sentías en algún punto cuando terminabas estas entrevistas, todavía no llegamos a Farrell, que también es un personaje icónico, pero Sí. mientras charlabas con el chabón que los produjo, mientras charlabas con Navarro, ¿no sentías que en algún punto estabas como reconstruyendo todo un camino de un mito o de una banda así tan importante como era Jane's Addiction? Porque esto viene atado a la siguiente pregunta. ¿Vos conocés algún otro tipo de biografía de Jane's Addiction? Yo particularmente no. Contemporánea no. Hay una que salió en Estados Unidos, que se llama Horse, que es una historia oral, Sí, que una biografía salió, coral. claro, que salió en la reunión previa. Te estoy hablando, bueno, ya tuvieron varias reuniones, pero Sí. la edición que tengo yo es de 2000, principios de los 2003 debe haber sido. Entonces tiene otro enfoque. El disco todavía no tenía el estatus de clásico, y creo que los testimonios también eran un poco distintos. Está buenísimo y me sirvió a mí también como punto de partida desde ya, pero sí, pero no había nada en español, no había nada contemporáneo, si se quiere, Ujú. de Jane's Addiction. Entonces para mí era, sí, un desafío, y también
al no haber nada escrito, eso sienta un precedente y hace obviamente que uno encare las cosas de una manera que tiene que bucear un poco, ¿no? Y no solamente ir al libro que ya había salido, que te comenté recién, sino también ir a archivos muy viejos. Me acuerdo que en esos años compraba mucho en eBay los recortes de que iban apareciendo por ahí de coleccionistas o por ahí Sí. me los mandaban personas que contactaba. Eh, Te hablo por ahí de recortes de los 80 que no estaban digitalizados y bueno, fue hacer esa tarea de ir al hueso, ¿no? Y lo mismo con los entrevistados, como de ir realmente a las fuentes y buscar eso ahí para explorar esa historia que no estaba tan contada. También lo que tiene la particularidad de el desarrollo de Jane's Addiction, como también de otras bandas, es el hecho de las radios universitarias, que fueron muy importantes también para desarrollos de otras bandas, por ejemplo, R.E.M., que quizás es la cuestión más icónica de bandas universitarias que se hayan salido de ese circuito. Y Jane's Addiction empezó a crecer sobre esas radios, sobre esos pibes que encontraban música y la programaban, ¿verdad? Sí, tal cual como vos decís. Era un lugar que traté de explicar en el libro porque por ahí no hay un paralelo acá en Esa era la Sudamérica. pregunta, ¿no? Nunca Sí, hubo un desarrollo acá en nuestro país similar al circuito de radios universitarias de Estados Unidos, por ejemplo. tal cual. Era un lugar en donde se pasaban estas bandas que por ahí no estaban, todavía no habían explotado. En la época de Ritual, James ya había explotado, pero digamos, toda la previa, durante Nothing Jacking o incluso antes, fue, fue como, sí, fue pilar. Y también en la primera parte de Ritual de lo Habitual. De hecho, uno de los productores de Warner dice en el libro que para él, como estrategia clave, era no ganar las radios grandes primero, sino ganar las radios universitarias y después las grandes se iban a interesar. Claro. Y por eso también lo que hizo Perry, que fue fantástico, es sacar un single como Three Days de 11 minutos. Sí. Y eso obligó a que las radios, tanto universitarias como las que no eran universitarias, cuando ya había un interés fijado por Jane's Addiction, tuvieran que pasar un tema de 11 minutos. Y, Exacto. y Totalmente era anticomercial. totalmente, pero claro, pero la gente los pedía, entonces no Claro. quedaba otro que pasarlo. Y eran 4 temas en uno, y encima un tema que tiene su costado oscuro, que arranca con un poema, que habla de muchas cosas complicadas, y que termina con una parte instrumental también majestuosa. Entonces digo, era estar dentro del establishment, haciéndole un poco la contra al establishment, ya desde la tapa, Sí. también, con las dos portadas, porque Walmart no quería, por ejemplo, tener la portada típica, entonces hicieron una versión censurada, pero la gente no compraba la versión censurada, quería la versión original, entonces empezaron a tener que vender la versión original, o sea que fue como ganando terreno la banda contra Walmart, contra las radios que no querían pasar los temas de 11 minutos y así. Quizás suena medio de modé, pero que una cadena de supermercados como Walmart no te exhibiera en las góndolas cuando todavía se vendían los discos y con lo importante que eran esas cadenas, era un montón. Sí, tal cual. Y eso, y había como una alianza de padres que estaba en contra también, El había PMRS protestas, era. Sí. exactamente. Después había, bueno, está el caso con el que se abre el libro de este disquero que es arrestado por tener el póster simplemente Sí. del ritual de lo habitual, es arrestado, bueno, también es uno de los entrevistados que creo que fue uno de los que más costó conseguir, Ah, porque se sí. había, se había mudado, ya había como, el nombre es un nombre bastante común, entonces tuve que ir a la guía, literalmente Laburo telefónica, chino. y claro, el laburo chino hasta que lo encontré, se había mudado, había dejado el rubro de disquerías, tenía una juguetería en Michigan, y, y bueno, pero se consiguió. Así que el libro arranca con eso, con el arresto de este Exacto. disquero.
De una Y disquería que nada más ni nada menos se llama Off the Records. Está bien que no es el nombre de este programa no es una locura de ingeniería pero sí lo es. espacial, pero bueno, cuando Hay lo una leí historia dije, qué bien. Este libro tiene algo por para ahí. mí. Es por ahí. Claro. Esperemos que no vayan arrestados, no, pero No, pero está bien, nunca hay mala prensa, como bien hablaría bien. aprendimos con Jackson y Jude. No, más vale, más vale. Hablaría bien. Bien, ¿cómo fue entrevistar a Perry Farrell? Bueno, Perry tiene aparte de tener una buena memoria, tiene una visión muy filosófica y es como, por ahí eso era lo que más me gustaba también a mí de los cuatro, ¿no? De que si, más allá de que yo personalizaba las preguntas para cada uno, si yo le Sí, llegaba a preguntar lo mismo a los cuatro, iba a tener una respuesta totalmente distinta sobre el mismo hecho, pero no solamente de decir, bueno, lo grabamos tal día o tal día, sino que cada uno iba a darle su impronta, no sé, Perry del lado más filosófico y más romántico y más del amor y más así, y eh, Stephen más con un poco con los pies sobre la tierra con esto de la parte de la memoria, y Eric también un poco más como contraparte de Perry, ¿no? Porque eran como, si se quiere, las dos personalidades más fuertes, Eric sí, y Perry. Pero volviendo a la pregunta, Perry, como entrevistado un genio, también con esto del prólogo también, sí, escribió el prólogo. el prólogo, dijo que el día que él, voy a citar medio libremente, pero dijo que el día que él escriba su autobiografía va a leer esto para recordar un poco cómo fue esta etapa. ¿Qué medalla te colgaste ahí, eh? Eso fue Sí. buenísimo, fue hermoso, para mí fue un día muy, muy feliz el día que recibí ese prólogo y la entrevista, obviamente, las entrevistas con él. Y después también poder dárselo cuando vino al Lollapalooza. ¿En qué año fue eso? En 2019 apenas salió, el libro salió en febrero, principios de febrero de 2019, y él vino en marzo de 2019, así que fue al mes y pico, ya se pudo dar ese encuentro, de decir, bueno, acá está el material terminado para el que y lo Y- mismo también con Eric y con Stephen. Stephen, de hecho, estuvo en la presentación del libro en Chile. Fuimos a hacer la presentación y cayó de sorpresa para No, ¿cómo fue ese momento? también uno de los días más felices de mi vida, realmente. Eh, bueno, ahí con Stephen fue así. Eso también fue prepandemia 2019. Eh, yo sabía que iba a tener una gira de clínica de baterías, él, en Chile, en Perú y en un par de países más. Y teníamos pactado hacer una presentación en Chile con la editorial, con ambas editoriales, la de allá y la de acá. Y bueno, me contacté con él y le pregunté, le digo, mira, ¿se puede hacer algo? Sé que más o menos vas a estar por esta fecha por allá. Y me dijo, bueno, dame unos días que me fijo un poco el cronograma y te aviso. Y después me dijo que sí, y que no solamente que se podía hacer, sino que aparte le armáramos una batería que él iba a tocar. Así que fue como cerrar el broche de oro ahí Una locura. y sí, presentar el libro en Chile con uno de los protagonistas y el que más memoria tiene, ¿no? Y que encima toque temas de James Addiction. No, Eh, espectacular. que fue ¿Sabes espectacular. quién sos? Sos el pibe que se sube al colectivo en Casi Famosos, el de la Rolling Stone, que Me lo cumple. dicen bastante. Bastante. Sí. No sos el primero que me lo dice. Es espectacular. Es espectacular. Porque además esa historia, o sea, todos en algún punto, si nos gusta la música, si estamos acá en un streaming pasando música, porque siempre admiramos a alguien. Y que ese alguien, en tu caso, te devuelva el amor que vos le pones contestando preguntas, dándote la cantidad de horas, si bien todo el entorno, ¿no? Obviamente, la cantidad de horas de entrevista de material para que vos reconstruyas toda una historia que ni siquiera ellos se la acuerdan de la misma manera, por lo que me estás contando también. Es una ida y vuelta impresionante. Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que el periodismo tiene la función, obviamente, de informar de la forma más verídica y con la mayor cantidad de fuentes, y eso para mí era lo clave, lo esencial. Pero también sé que
hay mucha pasión detrás. De todas formas, yo intentaba que esa pasión no se notara con los entrevistados. O sea, yo jamás les decía a ellos que a mí me gustaba la banda, jamás. Me acuerdo, de hecho, el momento que hice la entrevista con Eric Avery, acá con la primera que hice, que fue cuando vino con Garbage, que al final de la entrevista le mostré, le dije que era fanático de la banda, y me decía, bueno, ahora entiendo un poco más. Pero traté, digamos, que esa pasión que yo tenía no interfiriera ni en las preguntas que te decía incómodas, ni en hablar de temas que por ahí no estaban tan buenos, si se quería, como las dinámicas de la banda o cosas más así, más internas. Sí que fuera un motor. Entonces, para mí ese motor siempre tiene que estar. En cualquier cosa que uno haga, porque después se nota, por lo menos eso. Después ya si está bueno o no, lo que uno hace ya es como la opinión de la persona que lo lee, pero que esa pasión se note ya es clave. De decir, bueno, acá hay un trabajo de una persona que por lo menos le puso ganas. Ya con eso me alcanzaba. Estamos charlando con Fabricio Pedrotti, quien escribió El ritual de Jane's Addiction, un librazo súper recomendable para todos los que les guste la música, editado a través de El Gourmet Musical. Como para ya ir liberándote, Fabricio, te agradecemos un montón estas palabras. ¿Qué opinas, simplemente como fanático, de lo que ha pasado y de este fade out en el cual Jane's Addiction se despidió en estos últimos meses? Entiendo que también es parte de la filosofía que siempre tuvo la banda, ¿verdad? De ser siempre seres conflictivos entre ellos. Pero, ¿qué sensación te dejó ese último show en el cual se lo llevan a Farrell porque le mete una piña a Navarro, ¿no? Algo así fue. Sí, le mete una piña a Navarro, Farrell de Navarro, y después viene Eric y le mete una piña a Farrell. Sí, Medio hermoso. en el backstage, porque sí, todo un lío. El único que queda afuera, como siempre, de todas las peleas es Stephen. Claro. Pero, a ver, tengo dos visiones, la periodística o la de escucha. La de periodista es que se veía venir de muchas formas. Si uno veía los shows que venía dando la banda, musicalmente estaba todo muy bien. Se había recompuesto por fin la relación entre Eric y Perry, que de hecho vinieron acá a Lollapalooza en 2023, pero sin Navarro, con Josh Klinghoffer en lugar de Navarro, porque Navarro estaba enfermo. Entonces, por un periodo de apenas unos meses, la banda vuelve a tener a los cuatro miembros clásicos, hace una gira, y en esa gira que empieza dentro de todo bien en cuanto a lo que es la performance de la banda, de a poco se empieza a ver un declive, ¿no? Y repito, no desde lo musical, porque la cuestión musical estaba, me parece, intacta y son de las mejores performances musicales, pero sí desde lo vocal, sí desde el lado de Perry, y eso se empezó a ver. Entonces uno veía, si iba siguiendo la lista de temas, las noches que pasaban, veía que la lista de temas se iba recortando, que había canciones más agudas que se iban sacando, bueno, que iban pasando ese tipo de cosas. Que es normal en una banda que gira mucho, puede pasar. Pero se fue volviendo un poco más errático ese tema con el devenir de los días y las noches, mejor dicho. Entonces, creo que nadie se imaginaba ese final tampoco, pero si uno hace el raconto de cómo se fue dando el mes anterior, no era tan impredecible que pasara algo así. Porque por ahí había noches buenísimas Claro. y por ahí había noches que no estaban tan buenas. Ahora, si ese es el cierre de Jane's Addiction, primero que es una lástima, Ujú. digo, si la banda no vuelve a juntarse, es una lástima porque estaban por sacar un disco, había un disco que estaba bastante avanzado, habían sacado dos temas nuevos que los estaban tocando en vivo y a mi criterio estaban bastante a la altura de lo que era la leyenda, si se quiere, porque eran las primeras grabaciones nuevas de los cuatro desde los 90, de ellos cuatro, ¿no? Ellos habían sacado música con Chris Chaney en el bajo. Pero, o sea que si es el cierre,
por lo menos hubo 2 temas nuevos, que para James Addiction es un montón, pero es un poco triste a la vez, obviamente, ¿no? Claro. Uno quiere que el cierre sea otro y que hagan por lo menos una gira más y que vengan para acá desde ya. Si es con disco nuevo, mejor. Pero bueno, hay una cuestión legal ahora que sí, que hay como 2 bandos, de Pero 3 contra 1. esto también ya lo vimos un montón de veces. No en James Addiction, sino que hay otras bandas que se han tirado con cartas a documentos de unos a otros y Guns después N' tarde o Roses, temprano. Oasis, Claro. o sea, sí. Entonces, digo, Journey. Journey están todos peleados como todo y todos con abogados. Sin embargo, salen de gira. todos, por eso te digo, no creo que sea el final, porque todavía digo, son jóvenes para lo que es un músico hoy en día y para lo que pueden dar todavía, pero bueno, veremos. Ojalá que haya más hilo en el carretel. Esperemos que sí. Muy bien, es Fabricio Pedrotti quien escribió El ritual de James Addiction. Acá en el chat están diciendo que, bueno, mañana empieza la FED, la Feria de Editores Independientes, y que va a estar el Gourmet Musical también, editorial que publicó tu libro, así que probablemente se pueda conseguir ahí, también se puede conseguir en todas partes. Fabricio, la verdad que ha sido un gustazo. Es espectacular cómo se dio la historia, cómo la contaste, cómo te pudiste abstraer de ese lugar de fanático que cualquiera en tu lugar le hubiese costado horrores, porque más una banda que uno admira, entonces eso habla también de la calidad de entrevistador, de periodista. Así que nada, felicitarte simplemente y agradecerte que le hayas puesto tanta pasión a un libro que le llegó a una persona que tenía a James Addiction de costado, como diciendo algo que estaba ahí. Y no te digo que me hizo fanático, pero sí que los primeros 2 discos los tengo de cabecera y los escucho bastante seguido. Qué bien, qué bien. ¿Alguno que te haya gustado más? Nothing ¿Alguna Shocking. parte? A mí Bien, Nothing Shocking me voló la cabeza. Más que el bien. ritual de lo habitual. Y sí, son como las 2 caras de la misma moneda, pero yo también es como dependiendo del día. Es como llegué primero a Nothing Shocking, por ahí un poquitito más me gusta Nothing Shocking. Pero bueno, la historia por ahí de Ritual era mucho más jugosa. Pero sí, depende del día. Exacto. Gracias a vos y a ustedes por la entrevista, hermosa. Por favor, pasó Fabricio Pedrotti, un apasionado que logró el sueño del pibe también en algún punto, teniendo a los grandes de James Addiction en su libro. Gracias, Fabricio, un abrazo gigante. Nos vamos con James 6, como no podíamos ser de otra manera.